Pues al final esto lo que trae es, como digo, culpa, frustración y sensación de que a ti no te está funcionando porque tú estás haciendo algo. No podemos controlar y medir sobre todo lo que pasa en el día a día y que no va a funcionar igual si tu hijo ha dormido 90 minutos de siesta, que es la duración teórica y idílica, que si duerme 37. Y esto hace que las madres, las familias caigan en una desesperanza absoluta que trae muchísimo malestar. El que tus noches sigan siendo difíciles no guarda relación con esto y de verdad que te prometo que queda mucho por hacer para que esas noches mejoren también. Hola, soy Sara Traver y estás escuchando El Círculo de los Desvelos, un espacio para parar y para hablar con calma, con realidad y con humor de sueño infantil y de todo lo que engloba el bienestar de las familias cuando este no funciona del todo bien. ¡Bienvenida! Bueno, hoy tenemos un tema en este círculo, en este club, que genera tantas dudas y tantas necesidades como obsesiones. Hoy vamos a hablar de sueño diurno y vamos a hablar de siestas. Si tienes un hijo pequeño que está en edad de hacer siesta o siestas, estoy segura que has recibido y que has consumido un bombardeo de información en redes sociales, en blogs, en grupos de crianza, en la consulta, en la escuelita, sobre todo lo que tiene que ver con los horarios, con el sueño diurno y lo importantísimo que esto funcione a la absoluta perfección. Y debido probablemente a este bombardeo, es bastante probable también que hayas sentido en muchos momentos culpa, preocupación, que a ti las cosas no te salen como pone en las tablas que ves en Instagram y que además van a ocurrirte toda una suerte de desgracias en el día y la noche porque no estás haciendo las cosas como deberían ser y de manera perfecta y absolutamente controlada. Pues hoy vamos a ver qué hay de verdad en todo esto y cómo de importante es esto del sueño diurno y de que las siestas ocurran tan estructuradamente. Siendo sinceras, yo no sé si a ti te pasa, pero yo lo veo todos los días con las familias que acompañamos en consulta. El sueño diurno muchas veces parece más que algo como muy concreto, muy ordenado, una lotería, que muchas veces estás haciendo algo y de repente tienes una siesta extraordinaria y tú ahí repasando qué has hecho exactamente para que esto ocurra así, para poder reproducirlo al día siguiente y sin embargo al día siguiente te sale todo del revés y ni tiempo para parar, ni tiempo para tomarte un café, ni nada en absoluto, ¿no? Entonces, yo quiero que nos llevemos hoy de aquí un poco una reflexión sobre verdaderamente qué controlamos respecto del sueño, porque es bastante menos de lo que nos pensamos. Es verdad que es algo tangible, algo que podemos medir. Esto yo lo hablo mucho con las asesoras a las que formamos en nuestra formación para profesionales, lo hablo mucho con ellas, ¿no? Porque es algo que puedo tocar, algo que puedo decir 37, ¿no? Y parece que tengo control sobre esto solo porque puedo contarlo, pero nada más lejos de la realidad. Es una creencia absolutamente ilusoria. Y al igual que pasa con la alimentación infantil, cuando queremos llevar una alimentación respetuosa con nuestros hijos, hay unos cuantos factores que puedes tener bajo control. En este paralelismo que os digo, pues puedes preocuparte de comprar comida de calidad, de cocinarla, de tener cierta estructura, un equilibrio entre las proteínas, las verduras, los cereales que ofreces, de sentarte a la mesa todos juntos para compartir esa experiencia emocional. Todo esto lo controlas, pero lo que tu hijo traga no depende de ti en absoluto. De hecho, seguro que si estás escuchando esto te habrá pasado que un día le ofreces una comida, lo mismo que con las siestas, ¿no? Le entusiasma, tú llenas la nevera hasta los topes de esa comida en concreto y al día siguiente te mira como si nunca jamás la hubiese comido y como si le estuvieses ofendiendo por ponerle esto en el plato, ¿no? Entonces, el control que tenemos sobre el sueño diurno de nuestros hijos es también limitado. Es verdad que cierta estructura, las famosas rutinas, o como a mí me gusta más decir, como una consecución más o menos ordenada de cosas que pasan una detrás de otra, el control de la luz sin caer en obsesiones con la necesidad de oscuridad absoluta, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte más orgánica, ¿no? Con acompañar a ese cuerpito a que vaya recibiendo las señales correctas para que llegue a ese valle de actividad, pues es útil, pero esto de andar con el reloj a todas partes, te garantizo que no te está funcionando tanto como te piensas. Pues todos estos factores, todo lo que tiene que ver con esos estímulos que va recibiendo su cuerpo, con esas señales de que nos aproximamos a un valle de actividad,
pues desde luego colaboran a que esto funcione, pero lo que te garantizo es que estar con el reloj en la mano todo el día como si de un cronómetro se tratase, no te está funcionando tanto como tú piensas. Así que como en capítulos anteriores, vamos a desmontar algunos mitos, vamos a ver cómo es esto del sueño diurno efectivo y flexible, esa parte de estructura flexible de la que yo hablo tanto y que es tan importante, y vamos a entender cómo lo que de verdad importa, lo que marca la diferencia, es cómo acompañamos a nuestros hijos y cómo observamos su comportamiento y cómo aprendemos, y esto no nos lo puede dar una tabla, a adaptarnos a lo que está pasando de verdad en el día a día, ¿no? Entonces, hoy te vas a llevar de aquí algunos consejos prácticos para que puedas poner en marcha desde hoy mismo, desde la siguiente siesta que tengas programada. Bueno, si tienes un hijo pequeño que está haciendo siestas, pero tienes también otro mayor, esta pequeña confesión que vengo a hacerte te va a sonar, porque es que esta viralización, este control exhaustivo de los horarios de los niños es bastante nuevo. Os digo que yo cuando empecé en esto, las familias, ya hablamos ya hace 8 o 9 años, las familias sí que podían llegar a consulta con unos horarios que eran a veces una locura, ¿no? Acostándose a los niños tardísimo, o bebés muy pequeñitos sin hacer prácticamente siestas. Hoy esto ya no pasa porque las familias tienen más conocimiento que yo sobre cómo funcionan los horarios, pero es verdad que es ese conocimiento un poco que roza la obsesión, como decíamos, ¿no? Yo nunca, esto os va a sonar rarísimo y os va a sonar como a la antiasesora de sueño, pero nunca revisé los horarios de mi hija, os lo prometo, o sea, funcioné de una manera totalmente intuitiva. Se dormía la teta, se había dormido, si me tenía que tumbar con ella, de pronto yo nos echábamos una siesta juntas o no, o sea, de un funcionamiento súper orgánico. Y por eso, ¿no? Porque yo sé que se puede hacer de otra manera, porque lo he vivido en mis propias carnes y porque tengo la oportunidad y la suerte de compartirlo con muchas familias en el día a día que deciden mejorar el descanso de su familia con nosotras, tengo una pequeña cruzada, vamos a decir, con esto de las ventanas de sueño, ¿no? O sea, creo que esto de las ventanas de sueño lo que genera es tremenda culpa, tremenda sensación de control que no funciona en absoluto y sobre todo esa cosa de ¿qué estoy haciendo mal? Porque si yo ya sigo todas las instrucciones que estoy viendo religiosamente, a mí no me está funcionando, ¿no? Entonces vamos a dejar las ventanas de sueño lejos y vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera ordenada, con cierta estructura, pero con flexibilidad, como decía. Bueno, por si acaso estás escuchando esto, que no lo creo, porque si tienes un bebé pequeño y tienes redes sociales lo habrás visto por todas partes, pero por si acaso no sabes de qué hablamos, las ventanas de sueño son los periodos de vigilia recomendados entre siestas, ¿vale? Es decir, el tiempo despierto entre siestas. Pero claro, algo que no se cuenta en todas estas tablas, en toda esta información que seguro consumes y has visto, es que estos son estadísticas. Estos son datos recogidos de un volumen X de población que funcionan en un porcentaje más o menos alto. No sé si sabéis esto de la famosa curva de la normal, ¿no? La gran parte de los datos se concentran en un espacio, como ocurre, por ejemplo, con los famosos percentiles del peso, también que también seguro los conocéis cuando vais al pediatra, a la enfermera, pero insisto, no dejan de ser datos estadísticos, no son la verdad absoluta, no funcionan para el 100% de la población para esa infancia, ¿no? Entonces, como esto no se cuenta, y no se cuenta tampoco que las ventanas de sueño pueden ser periodos de vigilia bastante acertados, pero que tienen una relación directa con la duración de las siestas y que ésta tiene que cumplirse también en los rangos teóricos y estadísticos para que todo esto case, pues al final esto lo que trae es, como digo, culpa, frustración y sensación de que a ti no te está funcionando porque tú estás haciendo algo mal, ¿vale? Entonces, vamos a aterrizar algunas de estas informaciones que has estado escuchando. Entonces, veamos cómo de importante es esto de cumplir con las ventanas de sueño, porque es que has debido leer listas, tablas, recomendaciones de duraciones de siesta, recomendaciones de periodos de vigilia, recomendaciones de a qué hora exacta tiene que acabar la última siesta para que el fin del mundo por la noche, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de datos que difícil es cuadrarlos para que todos funcionen para tu hijo, ¿no? Y aunque son útiles, digamos que es un marco teórico o referencia que nos puede servir como una guía para, bueno, para tener
algo con lo que guiarnos levemente, no podemos olvidar, como digo, que son estadísticas, que no son verdades universales, que no funcionan para todos los niños y que no podemos controlar y medir sobre todo lo que pasa en el día a día y que no va a funcionar igual si tu hijo ha dormido 90 minutos de siesta, que es la duración teórica, idílica, bla, que si duerme 37, o sea, es que ya estás fastidiada para el resto del día. ¿Y qué es lo que más me fastidia a mí de todos estos datos y del miedo, de la culpa que infunden a las familias? Pues que cuando no están funcionando, primero crees que es porque tú estás haciendo algo mal, que tu hijo no funciona como debería, que es extraordinariamente demandante o extraordinariamente difícil, que a ti te ha tocado un niño que no hace las cosas bien, y nada más lejos de la realidad. También te viene además muchas veces ese pensamiento de si yo ya estoy siguiendo todo este checklist de cosas y no funciona, es porque lo mío no tiene remedio, porque a mí no me puede ayudar nadie, y esto hace que las madres, las familias caigan en una desesperanza absoluta que trae muchísimo malestar, ¿no? Porque una de las cosas que más malestar trae con el tema del sueño es no saber hasta cuándo, no saber cuánto tiempo vas a tener que estar transitando esta dificultad tan grande y este no dormir día tras día, ¿no? Pero es que hay muchos factores que tienen que ver con esto. Tenemos cómo de largas son las siestas de los peques, que nuevamente no es algo que controles al 100% porque tiene que ver con la duración concreta de sus ciclos de sueño. Tenemos que ver también que la percepción sensorial de cada niño, de cada persona, es única y que a una percepción sensorial más alta, pues los estímulos, los ruidos, la luz nos van a afectar más y van a hacer que ese sueño sea más complicado, ¿no? Hay peques que en las escuelas infantiles son capaces de dormir siestas larguísimas, mucho más largas que en casa, y hay otros que precisamente esa estimulación, ese oír al resto de compañeros, esa luz diferente, esa música diferente, les afecta a un montón, ¿no? Y no es que él haga nada mal, ni que tú estés haciendo nada mal, ni que las educadoras, los educadores estén haciendo nada mal, ¿no? Es que la percepción sensorial, la sensibilidad de cada uno es único, ¿no? Llegar a ese camino en el que las siestas sean más largas, sean más previsibles, puedas aprovechar para planificar y para hacer lo que sea que quieras hacer en ese tiempo, pues es un camino que hay que ir transitando, ¿no? Que hay que estar pendiente. Ahora hablaremos también de sus transiciones de sueño para ir consiguiendo que esto sea cada vez un poquito más fácil. Y otra de las grandes, no iba a decir mentiras, pero verdades a medias, vamos a dejarlo ahí, es que si tiene un mal sueño diurno, que ahora hablaremos de qué es esto de mal sueño diurno, la noche va a ser un drama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Realmente a ti a lo mejor no te preocupa tanto las siestas, o tú de día lidias bien, o más o menos vas aguantando y funcionando, pero a ti lo que verdaderamente te da miedo son los 47 despertares que te esperan por la noche, ¿no? Entonces, caes en ese bucle de control de día que encima ves que no repercute, o cuando la siesta no te sale exactamente, no se han cumplido todos los factores, o justo te llama el mensajero en mitad de la siesta, ¿no? Pues verbalizas todas las maldiciones que se te ocurren en ese momento y ya piensas que estás fastidiada para el resto, ¿no? Como un tren que pasa y o lo coges o ya a la porra, ya tengo que condenarme a dormir mal por mucho tiempo. No siempre hay una relación tan directa. Para que el sueño diurno tenga una repercusión tan grande en el sueño nocturno, en despertares, que primero es lo que más nos preocupa, tiene que ser un verdadero desastre, pero un verdadero desastre. O sea, no es que no ocurra tan largo como te piensas o que no hayan esas ventanas perfectas entre uno y otro, sino que prácticamente no ocurra. O que tengas un bebé de 6 meses y esté durmiendo media hora al día. Bueno, pues si haces esto, sí, probablemente te afecte bastante y te quede mucho camino por transitar con el sueño diurno y pueda repercutir en positivo en la noche. Quiero que te lleves entonces 2 mensajes importantes. Uno, que estamos buscando equilibrio, ese reparto que te digo, no perfección, y un mensaje de esperanza. Y es que, de verdad, aunque estés haciendo todo lo que se supone que tienes que hacer, aunque el horario, las siestas, las ventanas de sueño estén todas a la más perfecta teoría cumpliéndose, el que tus noches sigan siendo difíciles no guarda relación con esto, y de verdad que te prometo que queda mucho por hacer para que esas noches mejoren también. Entonces, una vez entendemos que las ventanas de sueño son una guía, la parte que tienes que comprender tiene que ver con la duración de las siestas de tus hijos, que salvo que todo se te esté dando muy bien y que tengas un niño pues muy flexible y como muy previsible, vas a tener que ir aprendiendo a adaptarte cada día. Es que van a ser diferentes y, como digo, como te suene el timbre en el momento de fastidio, como el perro que tienes ladre, como el gato maulle, como tu pareja entre justo, te vas a acordar o le dé por recoger el lavavajillas en el peor momento, vas a pensar que ya todo esto se ha ido a la porra y nada que ver, ¿vale? Entonces,
¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos encontrando esa adaptación? Un consejo súper sencillo, pero que te prometo que va a ser súper útil. A siestas más cortas, ventanas de sueño más cortas y más siestas, porque no podemos acortar las ventanas y que se nos quede luego una tarde larguísima, ¿vale? Que la siesta es más corta, no pasa nada. Olvídate de las 3 horas, 4 horas, lo que sea que hayas visto en la tabla. Quédate pendiente de las señales de sueño de tu hijo y adelanta la siguiente siesta. ¿Que eso hace que la tarde se te quede muy larga y tengas que meter otra siesta más? Ningún problema. Mientras repartamos el descanso, funciona perfectamente. Y recuerda las 2 normas que te he dicho, que no esté todo el día cansado frotándose los ojos, las orejas, y que no llegue pasado de rosca al final del día. Por contra, a siestas más largas, ventanas de sueño más largas. Probablemente si tú estás cumpliendo con las duraciones teóricas de esas tablas, pues también te van a estar funcionando las ventanas de sueño que aparecen ahí. Pero cuando digo estás cumpliendo no significa que sea responsabilidad tuya, sino que tu hijo entre dentro de esos estándares, ¿vale? Siempre que cumplamos esas 2 condiciones que os he dicho, aunque parezca que haces muchas más siestas o menos, que también nos puede pasar el caso contrario, hablaremos de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando entramos en la escuela infantil y las siestas no son como esperábamos. Mientras se cumplen esas 2 condiciones, el sueño diurno está funcionando a la perfección. Y tirando de este hilo, pues que tenemos que adaptar los horarios a lo que sea que ocurre en nuestra vida. Porque si no encaja, por mucho que nuestro hijo sea capaz de dormir 90 minutos o 2 horas o lo que sea que dice la tabla, no va a funcionar para nosotros. Y decía que os iba a poner un ejemplo de la escuela infantil que es súper común y que veo todas las semanas en consulta. Y es que las escuelas infantiles, si lleváis a vuestros hijos ya lo sabréis, ponen siempre una siesta aproximadamente a las 12:30, 1 del mediodía. Pero es que esto, para según qué edades, no cuadra en absoluto. Por ejemplo, un peque de 10 meses es una hora a la que no le va a funcionar para nada dormir, porque necesita una siesta antes y necesita una siesta después. Y si justo duerme en medio, una de las 2 va a verse penalizada, ¿no? Pero es que esto es lo que tenemos. Como digo yo siempre, es que estas son las cartas que nos han tocado. No podemos no llevar a la escuela infantil, porque si lo llevas probablemente es porque lo necesitas. Y ya te digo yo que es muy difícil que en el grueso de las escuelitas hagan las siestas a la medida de cada uno de los peques, ¿no? Esto no es posible, tienen que ir un poco agrupándoles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues tendremos que adaptar. Nuestros peques muchas veces van a hacer 3 siestas cuando les tocan solo 2, o van a hacer una siesta cuando le tocan 2, dependerá de su capacidad también para descansar. Y está bien así. Esto se va a ir volviendo cada vez más fácil, ¿no? Esta parte es importante también. U otro ejemplo que me encuentro mucho en consulta es que uno de los papás llega muy tarde, tiene turno de tarde o llega justo a las 8:30 a casa y claro, si en ese momento nos ponemos con todo, baños, rutinas, cenas, no sé qué, pues nos acabamos durmiendo muy tarde. Y esto pues puede no funcionar para muchas familias, pero a lo mejor para la tuya es lo que funciona. Porque otro secreto que no te cuentan, no pasa nada porque tu hijo se duerma a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. La hora de empezar la noche no es un problema. Lo que vas a tener que tener en cuenta es que duerma las horas que necesita, las horas nocturnas, es decir, que también se pueda levantar más tarde, porque lo permiten vuestros trabajos, porque no va a la escuela por X, y que su sistema, su cuerpo, acepte levantarse más tarde, porque luego muchas veces el carácter madrugador de los niños nos va a hacer estamparnos contra la realidad y se van a levantar a las 7 de la mañana, haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Esa hora de inicio es la que nos va a marcar verdaderamente a qué hora se pueden acostar y no una tabla. Así que si tu hijo se está acostando tarde y se está levantando tarde, pues no pasa nada, funciona para ti, funciona para todos. Porque no todas las rutinas, no todas las familias van a poder cumplir con esos estándares teóricos y no pasa nada. Y además, otro consejo que quiero que te lleves, de verdad, que si hoy se salta la siesta no va a ser el fin del mundo, que a lo mejor esa noche es un poco más movida, que a lo mejor la tarde sobre todo va a estar más intenso de lo habitual, pero pasará, mañana será otro día y tendrás otra oportunidad de hacer las cosas de otra manera y si te ha pillado en el centro comercial, en el restaurante con la familia, en la playa y la siesta no ha ocurrido en las condiciones óptimas, no pasa nada, equilibramos, mañana lo haremos diferente. Y bueno, para terminar, lo último que quiero decirte, que es otra cosa que habrás escuchado muchísimo, es que el sueño es evolutivo, es verdad. No significa exactamente lo que muchas veces se quiere decir, en plan, olvídate que esto no funciona, no puedes hacer nada, tienes que aguantar y ya está. No significa esto, pero sí significa que está en constante evolución. De hecho, durante toda la vida las necesidades de sueño van cambiando. Pero en lo que nos ocupa en estos primeros años, las siestas son súper cambiantes. Van a empezar con un montón de siestas, con un sueño que ocurre constantemente en ciclos completos de comer, dormir, jugar, dormir, tomar teta, dormir.
y va a ir siendo cada vez más previsible, cada vez más llevadero. De hecho, ahora estás peleándote con las siestas y dentro de poco estarás sufriendo porque se aproxima el momento en el que dejen de ocurrir y es tu momento de pausa en el día. Acompaña el sueño con calma, sostén emocionalmente, utiliza los apoyos que necesites, la teta, el carrito, la mochila, lo que sea que te funcione, utilízalo para que esas transiciones vayan siendo cada vez menos notables y podamos ir consiguiendo que esas siestas sean un poquito más largas. Porque estando pendiente de esas transiciones podemos perfectamente pasar de un peque que duerme 30 minutos, que esa es su duración de ciclo diurno y que no hay nada que corregir, a un peque que enlaza un par de ciclos o 3 con tu apoyo de esas herramientas importantísimas en las transiciones y que de pronto está haciendo una siesta de 90 minutos que a ti te sirve para recargar pilas, para desconectar, para recuperar ese libro o esa serie que tenías a medias. Y de verdad, va a ser cada vez más fácil y, como digo, dentro de poco las estarás echando de menos. Bueno, pues cerramos la reunión de hoy. Te quiero dejar un mensaje de confianza, te quiero dejar un mensaje de paciencia, las cosas van a ser cada vez un poco más fáciles y recuerda, el sueño diurno tiene que ser efectivo, no perfecto. Confía en tu bebé, adáptate a las necesidades y quédate con este mensaje que estoy segura que estás haciendo un grandísimo trabajo con las siestas de tu hijo. La semana que viene nos toca invitada, viene Ana León, que es psicóloga, que está especializada en crianza, en mujer. Vamos a hablar de un tema súper importante que es la carga mental, esas diferencias en la corresponsabilidad y cómo afectan al descanso y al sueño infantil. Entre tanto, si quieres, no te pierdas el contenido que sigo compartiendo en Instagram, @saratraver_, y por favor, suscríbete, dale like en esta plataforma y en todas para que podamos seguir trabajando aquí en el Círculo de los Desvelos. Nos vemos pronto.